Bueno, buenos días a todos. Vamos a presentar el tema, tercer tema de cálculo integral que se llama la integral definida, ya que quedó pendiente porque no hubo actividades. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea? Así como la derivada tiene una interpretación geométrica que corresponde, particularmente cuando derivas una función y la evalúas en un punto, corresponde a la pendiente de la recta tangente a ese punto de la gráfica. La integral con límites también tiene una interpretación geométrica. Y su interpretación geométrica es el área bajo la curva de una función de un valor A a un valor B. La pregunta es, bueno, ¿cómo le hacemos para definir la integral, particularmente para construir esta área que ven ustedes en color sombreado, color naranja? Bueno, para ello lo que hacemos es realizar un proceso de suma, pero primero tenemos que introducir algunos datos de lo que son las sumatorias. Entonces, en esencia tenemos que representar cómo sumar 1 más 2 más 3, etcétera, hasta n, o 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más n cuadrado. Para ello vamos a usar algo que es muy útil, que es la notación de sumatoria. Por ejemplo, sumatoria de k igual a 1 hasta n de acá sería ir sumando términos as, donde k va tomando, empieza con el valor de 1 y va aumentando de 1 en 1 hasta el valor de n, que sería esta representación de suma. Bueno, entonces esta sería la notación. La sigma indica suma de términos A1 más A2 más A3, así como también se utiliza en probabilidad estadística la notación de producto, que es una pi grandota. K igual a 1 indica cuál es el primer término y n indica cuál es el último término. Por ejemplo, si sumamos los pares 2 más 4 más 6, etcétera, más 18 más 20, es lo mismo que sumatoria de k igual a 1 hasta 10 de 2k. O si sumamos los impares hasta 19, es lo mismo que sumatoria de k igual a 1 hasta 10 de 2k menos 1. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos particulares. Podemos empezar desde k igual a 3, ¿sale? O podemos empezar desde k igual a 0 hasta 5, no hay problema. Podemos de hecho empezar incluso desde números negativos. También tiene la particularidad de que el índice es mudo. Podemos definir la misma sumatoria en términos del índice k, i, j y m, y da lo mismo, como en el caso que tenemos aquí, con la sumatoria de 4k, 4 a la k. Bueno, entonces aquí viene la parte importante. Propiedades de la sumatoria o la notación sigma es si nosotros tenemos una constante por términos acá, la constante puede salir de la notación de suma, así como una constante que acompaña a una función puede salir de la derivada y puede salir de la integral indefinida. Si tenemos la sumatoria de una suma de dos términos que depende del índice AK y BK, o una suma o una resta, esto equivale a la sumatoria o la resta, la suma o la resta de sumatorias. Y lo mismo podemos sumar hasta un número m y de un número m hasta un número n, en la propiedad 3. Esto nos permite representar cuatro propiedades que son fundamentales para lo que vamos a hacer, que es la sumatoria de un número c, donde c no depende de la etiqueta, k va a dar lo mismo que n por c. Es decir, si yo sumo c más c más c n veces, da lo mismo que nc. Si yo sumo números k de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta n, va a dar lo mismo que n por n más 1 sobre 2. Y si sumo números 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, etcétera, va a dar lo mismo que n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. De igual forma que 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo da lo mismo que
n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Bueno, entonces aquí en este ejemplito están aplicadas esas reglas con la sumatoria de k más 5 al cuadrado, que primero tiene que desarrollarse el binomio por productos notables que vimos en fundamentos. Se generan tres términos, se separan tres sumatorias y se utilizan las propiedades de la diapositiva anterior para simplificar la sumatoria de k cuadrada, la sumatoria de k y la sumatoria de 25. Con n igual a 20, ¿verdad? Y nos sale todo estos términos y esta suma que tenemos aquí. Bueno, entonces ese es un ejemplo, ¿no? De cómo podemos utilizar esas propiedades de sumatoria de k o sumatoria de k cuadrada. Bueno, ¿qué es lo fundamental ahora? Y es el objetivo fundamental de la diapositiva. Es construir el área bajo una curva usando la suma de las áreas de rectángulos que están por abajo de esa curva. El ejemplo más sencillo que encontramos es un triángulo, el área de un triángulo. Porque, bueno, pues primero es fácil, ¿no? Conocemos la fórmula, que es un medio de la base por la altura, en este caso, base B, altura H, entonces un medio de BH. Segundo, pues tiene una ecuación muy fácil. Cuando ponemos el triángulo en un sistema cartesiano, es muy fácil, ¿no? El área está delimitada por el eje X, esta recta a la derecha, que es X igual a B, y por la ecuación de la línea recta, que acuérdense que la ecuación de la línea recta es la pendiente por X más a la ordenada al origen. La ordenada al origen es la altura sobre el 0, 0, que en este caso la ordenada al origen es 0, y la pendiente, que es la tangente del ángulo que tenemos aquí, pues es cateto opuesto, que es H, entre cateto adyacente, que es B. Entonces es muy fácil. Esa sería la ecuación de la línea recta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es generar una serie de rectángulos, ¿sale? Entonces está mejor explicado aquí. Generamos una serie de rectángulos, ¿sale? Pero tenemos tres tipos de rectángulos. Tenemos rectángulos cuyo punto medio coincide con la línea recta. Tenemos rectángulos cuyo extremo derecho, por ejemplo este, extremo derecho coincide con la línea recta, se intersectan. O rectángulos cuyo extremo izquierdo coincide con la línea recta. En este caso vamos a usar la figura del medio. Vamos a construir el área bajo la curva con la suma de áreas de rectángulos cuyo extremo derecho coincide con la línea recta. Para ello, pues dividimos el intervalo de 0 a b en n y eso le vamos a llamar delta x. ¿Sale? De tal forma que, fíjense, este puntito donde está el cursor, o sea, extremo derecho del primer rectángulo, sería b sobre n o delta x, que es el ancho del rectángulo. Si le sumamos otra delta x, vamos a tener el extremo derecho del segundo rectángulo, que sería precisamente 2 delta x o 2b sobre n, donde bn es el ancho de cada rectángulo, que de hecho son iguales. Y finalmente, para este caso de tres rectángulos, tendríamos 3 delta h, sería el extremo derecho de este punto, y le llamamos x estrella 3. ¿Sale? Entonces, ¿qué son los X estrella? Pues simplemente son puntos representativos de cada rectángulo, en particular para este segundo esquema, pues son de extrema derecha. En otras palabras, el área bajo la curva, bajo la línea recta, va a ser la suma de las áreas de estos tres rectángulos de manera aproximada. Obviamente que si yo tengo pocos rectángulos, pues me va a sobrar, voy a tener muchos sobrantes y voy a tener un área que se va a pasar mucho, ¿no? Pero si yo tengo 10.000 rectángulos, entonces estas áreas van a ser muy pequeñitas y se va a parecer mucho el área de la suma de los rectángulos al área del triángulo. Bueno, entonces vamos a construirlo con la notación de suma. Nada más menciono aquí que, por ejemplo, xn sería el último rectángulo y obviamente se dan cuenta, sería n por delta x, pero delta x es b sobre n, se cancelan las n si nos queda b, que es precisamente el intervalo en el extremo derecho. Bueno, entonces, ¿a qué va a ser igual? Como les mencionaba, el área del rectángulo. El área del rectángulo va a ser la sumatoria de altura por base del primer rectángulo
donde f indica la ecuación de la línea recta evaluada en el extremo derecho para el primer rectángulo. Luego el siguiente término va a ser altura por base, donde f es la ecuación de la línea recta evaluada en x2 estrella, que es la x en extremo derecho del segundo rectángulo, y así sucesivamente hasta el último rectángulo, que sería altura por base. Entonces el área sería aproximadamente igual a la suma, a esta sumatoria de funciones alturas por bases. Cuando n se haga muy grande, me va a sobrar muy poquito, como se ve aquí en la figura, ¿no? Me va a sobrar muy poquito y voy a tener un error muy pequeñito. Y si hago que n tiende a infinito, este error se va a ir casi a cero, ¿sale? Y entonces esta sumatoria pues va a ser representativa del área bajo la curva de esta línea recta, que es el área de un rectángulo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, lo que voy a hacer ahora, fíjense, es tomar la ecuación de la línea recta, que habíamos dicho que era h sobre bx, que esta es la pendiente, ¿verdad?, de la línea recta, y voy a recordar que en particular para el rectángulo késimo, que es el que tenemos aquí, su ancho va a ser delta x, como para todos los rectángulos, aunque también se puede construir con rectángulos de diferente anchura, pero ese es el algoritmo más simple. Luego va a tener aquí el punto x estrella k, que es extremo derecho, y la altura pues va a ser la función evaluada en x estrella k, y el área pues va a ser altura por base. Entonces aquí tengo la función, tengo la x, evalúo la función en x estrella k, sustituyo en la ecuación de la línea recta, o sea, aparece x, sustituyo, perdón, x estrella, que es kbn, ¿sale?, que multiplica a hb, y resulta que nos va a quedar h sobre nk. Entonces, si ustedes sustituyen x estrella aquí, les va a quedar b sobre h, que multiplica a kbn, se cancelan las b's y nos queda khn, ¿no?, o hk sobre n. ¿Vale? Delta x ya sabemos que es todo el intervalo dividido entre n. Bueno, aquí viene lo importante. Entonces, la altura de todos los rectángulos pues tiene la forma h sobre n por k. Y delta x, que es la base de cada uno de los rectángulos, tiene la forma b sobre n. Yo lo que voy a hacer aquí es un poquito de álgebra. Por ejemplo, la h puede salir de la sumatoria porque no depende de k. N por n, que es n cuadrada, puede salir de la sumatoria porque no depende de k. Y lo que sí no puede salir es esta k, porque va cambiando con cuando va corriendo la sumatoria, ¿no?, desde k igual a 1 hasta n. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es todo esto que está en rojo, ¿sale?, es una de las fórmulas que vimos, que es n por n más 1 sobre 2. Entonces lo que yo hago es un poco de álgebra. Una n cancela, una n de las n cuadrada cancela esta n, y una n entra dividiendo aquí al paréntesis, n entre n es 1, y nos queda 1 entre n, que es 1 entre n. ¿Cuándo voy a hacer que esta área aproximadamente igual sea igual? Pues cuando yo tome el límite, cuando n tiende a infinito, que de hecho es esto que tenemos aquí. Esta es una constante. Si yo le tomo el límite, pues sale de la notación del límite, eso lo vimos en cálculo diferencial. Y entonces me queda este límite. Este límite, que es el límite de una constante, pues es 1. Y este límite, el límite cuando n tiende a infinito, es como si hiciera yo 1 entre 100.000, y me va a quedar casi 0. O sea, el segundo límite es 0. Y entonces me va a quedar 1 medio de BH por 1 más 0, que es 1 medio de BH. Es decir, con el algoritmo de suma de áreas de rectángulos, obtuve el área del rectángulo, que es 1 medio de la base por la altura. O sea, es lo que les estoy mostrando, que si yo utilizo este algoritmo de sumar las áreas de los rectángulos cuando el número de rectángulos tiende a infinito, pues vamos a obtener exactamente el área de la figura, que eso lo conocemos por ustedes de la educación primaria, ¿verdad? El área de un triángulo, perdón, es 1 medio de la base por altura, y nos dio lo mismo con este algoritmo.